¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al librero de Hoffman. Y no me gustó esa entrada. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos al librero de Hoffman. Hoy jueves, ya les había prometido otro video esta semana. 28 de mayo de 2020. Hoy les voy a hablar de una novelita que va a aparecer aquí y que se llama Aura, de el autor mexicano Carlos Fuentes, uno de los más importantes escritores del boom latinoamericano que surgió a mediados de siglo, en el siglo XX. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta novelita llamada Aura, una novela publicada en 1962, el mismo año que también saldría otra novela de Fuentes llamada... Ay, ya se me olvidó. Ya, La muerte de Artemio Cruz. De hecho, creo que sí tengo ese libro, permítanme. Aquí está. El mismo año que sale Aura, sale La muerte de Artemio Cruz. ¿Por qué dos libros? Bueno, porque Aura es una novela muy cortita que, si no me equivoco, no tiene más de 62 páginas. Se puede leer en una sentada, al igual que se haría con Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Es una novelita muy interesante, pero que al mismo tiempo tiene cosas y elementos que pueden sorprender y de forma muy significativa. La historia es aparentemente sencilla. Un joven historiador llamado Felipe Montero encuentra un anuncio en el que están solicitando una persona para que realice unos trabajos, o más bien un trabajo de... ¿cómo se dice? Trabajo de traducción sobre las memorias de un general del Estado Mayor de Maximiliano en la época de la intervención francesa. Este trabajo se realiza, o realizará más bien, en la calle Donceles, en la Ciudad de México. De hecho, lo interesante aquí que nos pone Carlos Fuentes es cómo describe la casa donde vaya a trabajar Felipe Montero, esa casa en Donceles, y que es propiedad de una mujer anciana ya, llamada Consuelo. Ella le va a proporcionar los textos de este general, él los va a tener que traducir, pero va a tener que vivir en esa casa. Va a ser atendido por la joven sobrina de Consuelo llamada Aura, y he aquí el porqué del título de la novela. Mientras está él haciendo su trabajo de traducción y pasan los días, se desarrolla una historia la cual nos va a contar esta novelita. Como les digo, pareciera, la historia es bastante sencillita. No les he dicho casi nada de la obra, pero tiene algo que es muy interesante en Carlos Fuentes. Puede leer de forma sencilla, repito, pero si nosotros tenemos ciertas lecturas ya realizadas, ciertos conocimientos sobre los temas que desarrolla en su novela, vamos a conocer más cosas y vamos a conocer una historia que está de fondo y también los cimientos de esa novela. ¿A qué me refiero con esto? Pueden leer, no hay problema, pueden leer Aura sin necesidad de leer los libros o las fuentes que les voy a decir a continuación. No hay ningún problema, la van a leer, la van a entender. Claro, es una lectura que puede ser algo pesadita. Aquí viene lo interesante. Si ustedes han leído un ensayo llamado La bruja de Jules Michelet, Michelet, no sé cómo se pronuncia, no sé francés, entonces van a entender muchísimo de lo que nos está contando la historia de Aura, porque Carlos Fuentes, como miembro del boom latinoamericano, tiene esto que contenían los demás autores, que es rescatar la esencia de Latinoamérica. En el caso de Fuentes, lo que hace, él va a través de la historia y a través de un personaje que es historiador, nos va a hablar sobre ese pasado mexicano, no el presente de 1900 o el presente que estaba en 1962, sino él se va hacia el pasado de México, al México colonial, a ese México oculto que también la misma colonia quiso ocultar, que es el de la brujería. Si ustedes conocen un poquito de historia y saben lo que es la tradición de la brujería en México, van a tener una gama más importante, más grande, y van a poder abarcar más espacio para conocer esta novela, que insisto, una vez que la analizan y que descubren las cosas que están detrás, se convierte en una obra tremenda, enorme. Felipe Montero representa el presente de México, en este caso, el de 1962, y el hecho de que trabaje en Donceles, que es una de las calles más famosas del centro de la Ciudad de México, si no me equivoco, que también vaya a esta casa y hable de estos textos, es como Carlos Fuentes está rescatando esa historia, hablando
de la historia del pasado mexicano. Y este pasado, insisto, desconocido, pasado perseguido incluso, que es el de la brujería en la colonia. Pues todas estas prácticas que vienen incluso desde la época prehispánica de la colonia, antes de la colonia más bien, y nos va a mostrar cómo es el concepto y cómo se ve la brujería en forma general, y eso lo entendemos con el texto de Jules Michelet, pero también las especificaciones o las formas propias de México o de la brujería, llamémoslo así, la brujería mexicana. Y van a entender muchísimo del por qué Aura se comporta como se comporta y también por qué Consuelo actúa de la forma en la que lo hace. También otra lectura bien interesante que puede ayudarnos a entender este Aura, si quieren después de que acaben Aura pueden buscarla, que es este tratado medieval con el cual se persiguió a las mujeres librepensadoras, que se llama el Malleus Maleficarum, conocido también como el martillo de las brujas. Este tratado que sirvió como una especie de manual, porque ahí mencionaba las formas en cómo reconocer y hacer que confesara una bruja, que básicamente es la persecución de las mujeres librepensadoras que realizó la iglesia tanto católica como protestante, o sea, en la época moderna. Y es muy interesante ver cómo era el pensamiento súper patriarcal y súper conservador, asqueroso de la iglesia, y cómo era perseguida la mujer librepensadora, en este caso la mujer que no se ajustaba al molde que tenía el sistema en esa época y que desgraciadamente todavía sigue teniendo. El patriarcado sigue estando presente, siguen las formas patriarcales y sigue el machismo ahí, debe ser destruido, eso lo sabemos. Entonces es bien interesante, si ustedes conocen estas dos obras y la conectan con Aura de Carlos Fuentes, van a tener un conocimiento mayor de lo que es la brujería y de lo que es la tradición de la brujería en México. Con Michelet y con el Malleus Maleficarum, ustedes conocer lo que es la bruja y cómo se entiende el concepto de la brujería y la idea que se tiene de una bruja. Y con Aura van a encontrar esta forma en que se entiende la brujería desde la visión mexicana. Aura de Carlos Fuentes, una novelita súper recomendable, no más de 62 hojas si no me equivoco, a darle, todavía nos quedan algunos días de cuarentena, entonces se la pueden aventar en un día, va a estar muy bien. Y pues bueno, esa es la recomendación de el día de la noche de hoy, que depende de la hora en la que ven este video, será de día, de madrugada, quién sabe. Muchas gracias por ver el video, recuerden por favor suscribirse, darle like y compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí va a estar en nuestra cuenta de Instagram para que nos sigan. Todavía no tenemos la de Twitter, nos tardaremos un poquito más. Pues eso es todo. Muchas gracias por ver el video y buenas lecturas. Nos vemos en el siguiente, camaradas.